Buenas noches, buenos días. En el momento que corresponda van mis saludos. Estimados, el siguiente video apunta a resolver este ejercicio. Si tiene alguna coincidencia o semejanza con algún ejercicio que hayan visto, es solo una mera coincidencia. Pero en fin, veamos. Este ejercicio número 3 dice: programa una calculadora que realice solo dos operaciones básicas, sumar o restar, y te pide implemente los métodos adecuados en una clase que llevará por nombre calculadora del pasado, ¿sí? Y considere que se pueden operar entre 2 y 4 números por operación. Utilice clases, considere los pilares, atención con las comillas, ¿sí? Para la estructuración correcta de su o sus clases, use sobrecarga y por último incluye el control de secciones TreeCatch de acuerdo a lo aprendido. A ver, la forma que yo desaconsejaría es la primera forma que vamos a trabajar este ejercicio. Funciona, debería, esperemos que no tenga errores, ¿sí? Y se ejecuta. Pero la pregunta es, ¿bastará? A ver, un primer acercamiento de cómo resolverlo. Podríamos generar una clase con los métodos respectivos, sumar, restar, ¿sí? Probablemente tendremos que... Voy a ver, casi estoy grabando de la forma correcta. Sí, correcta, perdón, sí. Probablemente tendremos que el método sumar, el método restar, sobrecargarlos para que opere con 2 o 4 números, según sea necesario, o se pida, qué sé yo, en un menú. Y luego te pide que valides tal vez algún error, ¿sí? En términos del uso de excepciones con las cláusulas TreeCatch. Manos a la obra. Antes de partir, ¿sí? Les indico, especialmente a los que, qué sé yo, están viendo por vez primera este video, para mis cursos de programación básica con el lenguaje Java, nosotros usamos solamente para principiantes esta clase, la famosa clase Scanner, que facilita principalmente a los principiantes el poder leer, qué sé yo, datos desde la consola. Pero en cursos más avanzados nosotros usamos lo que bautizamos como lecturas nativas, ¿sí? Y que más que nada es lo que usa la clase Scanner por debajo, ¿sí? Por ende, a título personal se recomienda bastante más, diríamos que es un poquito más profesional. Y es lo que pretendo usar acá, ¿sí? Sin entrar en complicaciones. Pueden eventualmente ver el material de mis videos para más detalles. Pero ya, voy acá a buscar el Eclipse. Desafortunadamente estoy utilizando una versión del 2018 porque perdí la partición de mi sistema con Windows y tuve que reinstalar todo y era lo que tenía a mano. Pero no importa, ¿sí? Vamos a trabajar en el ejercicio. Voy a crear, de momento, en honor, ¿sí? A mis alumnos, tal vez a los cuales está dedicado este video, que llamaré taller de programación avanzada, y en este caso sería la versión o el formato online, ¿sí? Vamos a crear ese proyecto en Java. Luego, dentro de ese proyecto voy a crear de momento, ¿sí? Un paquete llamado, que acá lo voy a crear, perdón, versión a la antigua, ¿sí? Ahí conversaremos después de eso. Ya, y vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Eso lo voy a borrar porque no lo vamos a usar, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Volvemos al problema, a analizarlo un poquito acá, jóvenes. ¿Qué se está pidiendo? La calculadora, ¿no es cierto? Entonces podríamos aprovechar el wizard del Eclipse u otro IDE que estén utilizando como el NetBeans para crear la clase correspondiente,
que en este caso, según los requerimientos del problema, se llama calculadora del pasado. Copio el nombre, ¿sí? Podemos reutilizar eso, el copy-paste, que si nos convenga, sabiendo lo que estamos haciendo. Y acá voy a definir una clase llamada calculadora del pasado. Voy a definir el main, ¿sí? De momento, solamente seleccionar la opción, dar ahí a que genere toda la clase en sí. Y acá podré usar o crear más métodos dentro de la misma clase, y que serían los siguientes, ¿sí? Basado principalmente en que debo diseñar un método sumar, debo diseñar un método restar, etc. O incluso los puedo agrupar en una clase. Fíjense acá. Voy a agrandar esto. Voy a crear. Les recuerdo que en un solo fichero debe haber solamente una clase pública en relación o que contenga el método main. Por ende, voy a colocar acá más arriba, por orden, comodidad, otra clase llamada métodos, ¿sí? Y voy a empezar a definir un poco lo que contiene esa clase métodos, y en esencia van a ser los métodos sumar o restar, ¿sí? Les recuerdo que vamos a utilizar la sobrecarga para básicamente permitir que estos métodos sean capaces de atender 2 o 4 números, ¿sí? Por operación. No dice nada acá, pareciera que si los números deben o no deben ser, ¿sí? Enteros o decimales. Creo, a ver, volvemos a leer: sumar o restar, implementen los métodos adecuados a una clase que lleva el nombre y considere que se pueden operar 2 y 4 números por operación. Exacto, no dice nada. Perfecto, más simple, lo podemos hacer con enteros temporalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Los métodos respectivos, es sumar y multiplicar. Manos a la obra. Voy a colocar, ¿sí? Public, que va a devolver la suma, ¿no es cierto? Es sumar o multiplicar. Public int sumar int, puede ser x, int y este método muy simple que va a retornar, de hecho lo vamos a ordenar ahí, a ver, casi tomamos un poquito de rapidez, va a retornar un x y un y, o sea, este método suma. Perfecto. Podemos utilizar el mismo método, hacer un copy paste, y colocamos eso, y que cambiamos acá multiplica, ¿sí? ¿Qué más? Y obviamente vamos a cambiar esto por un por. Perfecto. Otra cosa que se nos olvidó, o se me olvidó, static. Por eso también hago alusión que el método, perdón, en la calculadora, en este ejercicio, se llama así, ¿sí? Ya espero que puedan sacar sus propias conclusiones. Ya, en relación a eso, ¿qué más puedo hacer? Colocar el otro método, ¿sí? A la usanza, como lo hacían en taller de programación básica o el mismo curso Principio y Lógica Algoritmo, el primero que entran cuando empiezan a estudiar informática, donde se les enseñan algoritmos para esto, algoritmos para lo otro. Ya, pero ahora importante, en el caso particular del lenguaje Java, tenemos que obligadamente acá colocar, qué sé yo, esto va a ser el fin de qué clase, de la clase métodos. Perfecto. O sea, esta pequeña clase tiene los métodos sumar y multiplicar, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Obviamente eso está de más ahí, ya. Ahora vamos a lo que ustedes más de una vez han codificado, ¿sí? Internamente, que es el método main. Jóvenes, vamos a sacar acá eso. Vamos, yo, qué sé yo, siempre digo, no aprenderse las cosas de memoria, sino entender. En esta clase, para dar a entender,
Esto que le llamamos lecturas nativas, vamos a copiar esas instrucciones para el import. ¿Qué más? Vamos a copiar eso, ¿sí? Y en este caso, como dijimos que nos está especificando el tipo de números, podría asumirse como cualquier número. Pero en este caso, si no dice cualquier número, vamos a restringirlo. Por una cosa, jugar para que ustedes puedan adaptar, entender la posible solución. ¿Qué vamos a hacer? Voy a copiar eso, ¿sí? Voy a colocarlo por acá, ¿sí? Y vamos a ignorar esos mensajes de momento, ¿sí? Porque claramente, si tú te fijas, dice que la importación no se utiliza. Recién estamos generando los import y no hemos usado más abajo nada. Así que el mensaje está correctísimo. Ahora, el método que va a permitir la entrada o la salida, en este caso, va a ser el método main. Por ende, esto lo vamos a usar y lo vamos a colocar acá. Desde ya, eso está diciendo, en términos muy sencillos de momento, que el método main es capaz de lanzar una section del tipo input-output, ¿sí? Y para tratar mejor este tema, tenemos que ver la cosa de herencia, que está por venir, ¿sí? En días próximos. Ya, importante. ¿Cuál es la idea? Generar tal vez un pequeño menú que nos permita elegir entre sumar dos números o multiplicar dos números. Bajo ese contexto, que voy a usar, probablemente nos convenga usar la instrucción switch, ¿sí? Que nos permite hacer una selección múltiple entre distintas asignaturas, entre distintas alternativas. Eso es por muchas asignaturas que uno tiene que como profe se confunde. Perdonen, jóvenes, les resalto, este video está hecho sin ningún guión de por medio, así que la idea es que si me equivoque y pueda hacer las correcciones en el mismo video y ustedes aprendan de eso. Ojo con eso. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar acá abajo, ¿sí? Un método menú, ¿sí? Y va a ser un método public static que muestre un menú, ¿sí? Y luego vienen las llaves para indicar el inicio, el cierre del algoritmo o lo que se llama en Java del método, ¿sí? ¿Qué más podríamos hacer? Que de hecho podemos cambiarlo y fíjense lo que voy a hacer acá. Que el método menú retorne un entero, ¿sí? Entonces podríamos hacer, a ver, acuérdense que esto no tiene un guión, sí que lo estamos pensando, podríamos hacer un for, ¿sí? Infinito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no tiene inicio, no tiene condición y no tiene término. Por ende, siempre están dando, ¿sí? Se usa mucho en programación profesional, ¿sí? O programadores veteranos. Ya, ¿qué más? Dentro de eso vamos a ver, estamos pensando, voy a colocar una variable adicional int opción, ¿sí? OP de opción, ¿sí? Eso la creo antes del ciclo infinito y luego en este ciclo infinito voy a, la idea es que muestre siempre el menú y en algún minuto, cuando el usuario lo decida, deje de mostrar el menú. Entonces podría ser lo siguiente. Acá pedir la respuesta menú, ¿sí? Esto lo estamos, insisto, lo estoy inventando ahora desde cero, no hay un menú, perdón, no hay un guión que me indique cómo hacerlo mejor o peor. Entonces tenemos el for, tenemos eso, y la idea es que este menú se despliegue, pero en algún minuto según la opción que hagamos. Pero ojo, acá este menú estaría llamando a
este menú. O sea, eso sería recursividad. ¿Y para qué los voy a complicar? Eso es materia de cursos superiores, estructura de datos. Entonces, dicho de otra forma, el profe se emboló y está haciendo cosas más complicadas que por ahora no van al caso. Un menú que llaman menú. A ver, esto lo voy a dejar acá arriba temporalmente y voy a dedicarme a hacer solamente el menú. Entonces el menú va a ser lo siguiente: mandar varios mensajes. En esencia, control barra espaciadora enter, ¿sí? Un mensaje, a ver, ahí pulse otra tecla, ya, que va a ser súper original, menú, ¿sí? Ahora, después de eso, voy a hacer otro mensajito. Esto es simple. Y el otro mensajito va a ser uno, que podría ser la opción sumar. Si lo quieren hacer con interfaz gráfica, con la biblioteca, entre comillas, Swing, perfecto. Pero acá yo quiero darles un esqueleto para este ejercicio en donde se hace una calculadora del pasado. Ya veremos por qué le llamé así. Voy a hacer control C, control V, y acá voy a hacer la opción 2. Obviamente acá le voy a colocar multiplicar. Enseguida, ¿qué voy a hacer? Nuevamente CISO, control barra espaciadora enter. No me resultó acá. Control barra espaciadora enter. Ahí sí, no presioné lo suficientemente fuerte, pero ya. Detalles de escritura. Y acá voy a pedir al usuario que ingrese su opción. Entiendas en este caso el 1 o el 2, ¿sí? Pero ¿qué podemos agregar? Si ustedes se fijan, para hacerlo un poquito más bello, bonito, 1, 2, 3, ¿sí? Y acá puedo, para no hacer cada vez con el CISO y control barra espaciadora, copiar esa línea y colocar una acción 3 que vamos a llamar de momento finalizar, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos pidiendo aquí? Que se ingrese la opción, ¿no es cierto? Eso podría ser un signo de pregunta, podría ser un igual, etcétera, pero al profe en este caso le gusta la flecha para el ingreso de datos. Perfecto. Acá, como coloqué esto, ya hicimos la importación respectiva. Acá hicimos la cosa del manejo de secciones para entrada y salida, en este caso lectura, que voy a crear. Eso lo voy a llevar a donde, si esto me va a pedir una lectura interactiva, también debería llevar eso, ¿sí? Ahí los que no manejen, todo lo que directa o indirectamente lea, debería ser capaz de lanzar esa exception, ¿sí? En ese caso lo voy a colocar acá, ¿sí? Y voy a permitir la lectura de un entero. En este caso me voy a apoyar con esto, ¿sí? Tengo que definir la variable ahí, ¿sí? Entonces voy a hacer esto y debería crear la variable respectiva, que va a ser un entero. O sea, entiéndase, va a ser la variable en que se va a recibir el 1, el 2 o el 3. Por ende, le voy a llamar ahí SEL de selección, ¿sí? ¿Qué más? O CL, si quiero llamarle ahí. Ya, CL de selección. Ya, entonces, me está reclamando por entrada. ¿Por qué? Súper simple. Eso me faltó. O sea, puedo hacer eso, ¿sí? Y colocarlo acá. O acá arriba, bueno, ¿sí? Pero lo importante es que se comprenda. Ya. Ahora, acuérdense, pude haber usado la clase Scanner, pero esto es más todoterreno, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ya, entonces ahí estamos, de hecho, desde ya, los que están aprendiendo orientación a objeto, esta es una clase, esa es una instancia, este es un constructor, esa es una instancia, esa es una clase,
este es un constructor, ¿sí? Y eso es la real programación orientada a objetos. A ver, la idea es que este método menú, ¿qué tiene que hacer? Desplegar, vamos a agrandar esto, sí, la pantalla, desplegar el menú, o sea, estos mensajitos, ¿sí? Mandar un mensaje tal vez, sea algo, una cadena escrita por pantalla, eso se refiere con mensaje, no mensaje de orientación a objeto. Esta cadena impresa por pantalla, ¿para qué? Para que nosotros recibamos la selección, y como esto tiene que devolver un entero, y de hecho si ustedes se fijan ahí, este método debe devolver un resultado tipo entero, pero en ninguna parte lo estamos devolviendo, motivo por el cual lo más idóneo, es return cl, punto y coma. Acá tienen que tener claridad, cl es un entero, o sea, se retorna cl de selección, o sea, va a retornar a quien use este método la opción 1, 2, 3, etc. Espero se haya comprendido eso. Entonces, este menú simplemente dibuja el menú y retorna la opción seleccionada. Sí, ahí podemos colocar eso, esa documentación. Dibuja el menú y retorna selección. Ya. Entiéndase sumar, multiplicar o multiplicar. Perdón, sumar, multiplicar o finalizar. Ya. Entonces, tenemos listo el menú. Pero ahora, desde el main, estamos repartiendo el trabajo, que no todo lo haga el main, porque eso sería como pensar que el patrón hace todo el trabajo, y eso en la realidad no ocurre. La idea es repartir un poquito el trabajo, hacerlo más modular. Tenemos el módulo del main, el módulo del menú, ¿sí? Acá estamos haciendo una colaboración entre métodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que este menú se repita indefinidamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí estamos haciendo un ciclo infinito. Y dentro de ese ciclo infinito, previo a la creación de la variable OP, se está llamando a menú. Quiero que eso quede claro, se está llamando a menú. O sea, el main, desde la línea 28, llama al método menú. ¿Y qué le pide? Algo súper simple. Desplegar, qué sé yo, mostrar, ¿qué cosa? El menú. Perfecto. Y lo va a hacer indefinidamente, porque eso es un ciclo infinito. Perfecto. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esas opciones? Vamos a utilizar la sentencia clásica, vieja, ¿sí? Switch, a ver, casi la escribo bien, así, switch, de C, de C++, incluso Java, ¿sí? En donde va a recibir como expresión el OP, ¿sí? ¿Y qué más vamos a hacer? Ahí la estamos formando, o sea, esto sería el inicio del switch y esto sería el fin del switch. Les recuerdo, el switch no es un ciclo. Por eso es que la estamos conteniendo dentro de este for, que sí es un ciclo. De hecho, por eso le voy a colocar acá, fin de qué? Del ciclo, ¿cuál? Del for, ¿sí? Ya, y esto sería acá, súper sencillo, fin de ¿qué cosa? Del switch. Especialmente recuerdo para primerizos. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar distintos casos. Ya, entonces, vamos a hacer un case, ¿sí? De un valor. ¿Cuál valor? El primero. Si es 1, ¿qué tendrá que hacer? Si es 1, tendrá que hacer lo siguiente. Sumar. Pero ¿dónde está el método sumar? Acá. Pero estos son métodos estáticos. O sea, esta clase, atención para los que están aprendiendo programación orientada a objetos, ¿posee atributos? No. ¿Y esta clase posee métodos? Sí. Pero estos métodos que posee la clase llamada métodos, ¿actúan sobre algún atributo? No. Dicho de otra forma, esta clase está, por decirlo de alguna forma, pobre, está mutilada, porque lo clásico de orientación a objeto no está, que son los atributos, ¿sí? Acuérdense que la programación estructurada, la programación llevada por procedimiento, la que ustedes vieron en el curso anterior, se enfoca en los algoritmos. Y estos son algoritmos
y estos son algoritmos, y estos son algoritmos, o sea, métodos en Java. Estamos llenos de métodos. Ya, entonces, les recuerdo, incluso, si ustedes se fijan, el sumar es estático, el multiplica, vamos a cambiar acá, multiplicar también es estático, y el main es estático, el menú es estático, o sea, estamos llenos de métodos estáticos, pero recalco, la clase métodos no tiene atributos. Recalco, la clase calculadora del pasado, ¿sí?, que define de alguna forma este proyecto, tampoco, si yo quiero ser bien purista en la cosa de orientación a objeto, ¿qué atributos tiene? No tiene. ¿Y qué métodos tiene? Si tiene. ¿Cuántos? Un método estático llamado main y otro método estático llamado menú. O sea, estamos diseñando todo este código lleno con métodos estáticos. Recalco eso, métodos. ¿Y qué nos falta? Los atributos. ¿Qué nos falta? Los atributos. Ya. ¿Qué más vamos a hacer? Acá vamos a, ¿qué dice ahí? Sumar. Entonces vamos a invocar de manera estática a la clase métodos. Reitero, que es una clase con métodos estáticos. Control C, ahí, Control V, punto. ¿Qué dice ahí? Oye, esa clase posee el método sumar. Perfecto. Entonces, de hecho, quiero que se recuerden que eventualmente esto, así solito, nos va a dar error. ¿Y por qué nos va a dar error? Veamos el error que nos dice. X e Y no están definidos. Vamos a hacer una prueba simple de momento. A ver, casi transmito la idea, pero quiero que ustedes la describan. O perdón, la entiendan. 1, 2. Nuevamente, el sumar con argumentos enteros y enteros, lo que dice ahí el cuadro que está flotante, no está definido. ¿Para quién? Para calculadora del pasado. O sea, no existe ese método ahí. Por eso es que tenemos que hacer el nombre de la clase, ¿sí?, y colocarlo antes. Y luego referenciar por el punto. Pero quiero recalcar, métodos no es una instancia. Ojo con eso. Ya, vamos entonces. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que hacer lo mismo. En el caso del switch, jóvenes, ¿qué vamos a hacer después? Un break, punto y coma. Les recuerdo que el break quiebra la secuencia, qué sé yo, hacia abajo de la línea 35, 36. O sea, la idea es que si se hace el código de la 35, no se haga el resto del código, se salga del switch. Eso es la función del break. No sería como un continue, que es menos, ni sería como un exit, que sería mucho más. Ya, entonces, vamos, voy a copiar todo esto. Pero ojo, acá, ¿qué me falta? Si ustedes se fijan, el sumar, el multiplicar, no pide datos a sumar o multiplicar. Entonces, lo que podría hacer, potenciar la clase métodos, dado que acá se suman el x y el y, se multiplica el x y el y, potenciar la clase métodos con un método, que voy a sacar la estructura de acá, control C. Les recuerdo que no estoy siguiendo un guión, esto está improvisado así entre comillas a la rápida, de hecho de noche. Voy a leer, ¿sí? Y voy a leer con vacío. Esta no va a ser la única forma de poder leer algo. Y voy a utilizar esto, al igual como lo utilicé acá para poder leer, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Como este método va a leer, voy a describirlo, o qué sé yo, enunciarlo, que es capaz de lanzar una sección IO section. Entonces, control C, y lo coloco donde estoy creando el método. Ustedes dirán que esto no lo usa. Claro, porque esto no produce una lectura interactiva desde el teclado, entonces no necesita ese manejo de errores por si que se cayera en la lectura. Entonces, ¿qué voy a modificar acá? Voy a hacer esto mismo de acá.
Probablemente se lo podría haber puesto más arriba para que fuese una sola vez y como una variable global. Pero importante, eso es mucho más que variables, porque son instancias, ¿sí? Ya, pero a ver, vamos, voy a irme por el camino largo, quizás no necesariamente el más óptimo, y voy a dejarlo acá, ¿sí? ¿Y qué más? Necesito leer dos enteros, ¿sí? Hago esto, lo que ustedes nunca hacen, el copy paste, para proceder con la lectura. ¿Y qué voy a hacer acá? Ahí. Pero en esencia tengo que leer dos números, ¿no es cierto? Y sería de la siguiente forma. Ponte tú acá, le voy a llamar N1 por el primer número. Y voy a copiar eso. Control C. Control V. El segundo número. ¿Sí? Y eso es para leer los números que voy a sumar. Y luego... Ya. Voy a hacer una mezcla, si ustedes se fijan, media rara, pero acá se van a dar cuenta. ¿Esto se podrá mejorar? Probablemente sí. Miren, control X. ¿Dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar a atributos. ¿Sí? Ya, continuamos, muchachos. De hecho, se cortó, ustedes no lo van a percibir, pero eso es para demostrar simplemente que esto no está con guión. Tuve que dividir el video esto en la segunda parte, podríamos decirlo. Sin querer, queriendo, presioné la tecla de stop y finalizó este video. Créanme que eso es sumamente largo en términos de edición. Pero bueno, hay que continuar. Ley de Murphy, esas cosas ocurren, como cuando se acaba la batería, etcétera, se corta la luz o cosas similares. A ver, chicos, decía, esa línea que estaba repetida acá abajo, y la voy a repetir en varias partes, desde, a ver, quiero ver dónde quedé antes de hacer la introducción. Acá. Si ustedes se fijan, está repetida ahí. Entonces, en realidad, lo que pretendo dejar como líneas globales, lo voy a hacer acá. Control X, Control V, ¿sí? Y ahí y ahí es donde apreté la tecla Stop que tengo configurado sin querer queriendo. Ahí estoy tratando de arreglar, ¿sí?, el desorden de hace unos minutos. En fin, me sirvió para darme una pausa breve. Ya. Para bien o para mal, estos atributos no tienen nada que ver directamente con estos métodos. Por ende, no pretendan pensar que estamos modelando para construir algo con eso directamente. Simplemente lo hice por comodidad. Estas variables se repiten en el uso en varios métodos, entonces las estoy colocando en este momento como global, ¿sí? De hecho, puedo llamarle acá, en vez de atributos, ¿sí?, variables globales, porque de hecho en ese contexto las voy a usar. Ya, entonces, a ver, casi exacto. Y como variable global, ¿la conoce menú? Sí, como variable global. Pero me falta la entrada. Veamos. Y la entrada también la voy a colocar como variable global, ¿sí? Y ahí, sí, a ver, voy a ordenarme un poco, chiquillos. Enseguida continúo el desarrollo de eso. Me está reclamando por entrada. Esa es la gracia de, entre comillas, no llevar un guión. No es improvisar, sino no es tener un guión a seguir, que muchos youtubers de repente tienen cuando hablan en sus videos. A ver, dice ahí, espérense. Entrada no se puede resolver. O sea, entrada no la está reconociendo. Perfecto. Esas dos variables las van a reconocer solamente estos métodos. A ver, el leer utiliza eso, el sumar no y el multiplicar no. Entonces, categóricamente, colocar las globales yo creo que no fue la mejor idea. Por ende, las voy a cortar y las voy a colocar acá adentro. Ahí, abrir. Ahora sí. Porque solamente las usa el método leer. Ahí. Y esto, vamos a decir entonces de momento que los atributos
no hay, pensando en el modelo orientado a objeto, ¿sí? Ya ahí está bien, pero particularmente menú y main van a leer. Por eso tienen esa cláusula, ese apellido, ¿sí? Y que se están validando con esas acciones. Entonces, estas dos líneas, ¿sí? Podría colocarlas, como fue mi intención original, acá. Pero insisto, no como atributos de la clase en sí, simplemente como variables. ¿De qué tipo? Globales. Para que las conozca el main, que es el que va a leer, y el menú, que también va a leer al pedir la opción. Entonces voy a grabar acá, ¿sí? Que no se me olvide. Acá voy a terminar esta cosa. Estamos leyendo dos números, ¿no es cierto? Entonces debemos... Ya sé, miren. No importa, nos vamos a ir por el camino largo. ¿Qué hice? Volví esto al método leer, pensando que lo iba a ocupar solamente el método leer. Pero también, tal vez me convenga que los conozca sumar y multiplicar. Miren. Entonces lo voy a volver acá, control X, y lo voy a colocar acá. Y acá, como no van a ser atributos en sí verdaderos, orientados a un desarrollo orientado a objeto, le vamos a colocar variables globales. ¿Con qué objetivo? Simplemente que los conozcan todos los métodos. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a también, porque la idea es que el sumar, a ver, estamos procesando, leemos el X, el N1 y el N2, y la idea es que se retorne o se imprima la suma, pero no. A ver, creo que me estoy yendo por el camino largo, muchachos, pido mis disculpas. Entonces vamos a hacer que el mismo método sumar pida los elementos, ¿sí? Y este método leer simplemente lo voy a eliminar. Ya bajo esa premisa, pero no debería llevar argumentos. Ya, ya. Entonces, acá el método leer va a pedir, mira, le voy a llamar leer para sumar. Leer para sumar. Y voy a hacer un leer para multiplicar. En eso, probablemente esto podrá ser mucho más mejorable, pero es una forma. Acuérdense que hay distintas formas de resolver los problemas, ¿sí? Yo no necesariamente les voy a dar cocinados listos para copy paste la mejor. Quiero que piensen en el desarrollo acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar eso, control C, control V, y voy a colocar leer para multiplicar. Perfecto. Entonces, acá tengo que retornar la suma de N1, N2. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Control C. Me aprovecho de la firma ahí. Control V. ¿Y qué voy a retornar? Retornar N1, N2 multiplicado, ¿sí? Concuerda. ¿Qué devuelve sumar? Devuelve un entero. Entonces, eso es lo que retorna el leer para sumar. Perfecto. Y a la vez, pido los datos. Y acá es donde esto me está desconociendo la entrada. Veamos. No puede hacer una referencia al campo no estático entrada. Sí, entrada, en este caso, no es estático. Entonces, para poder referenciarlo, fíjense, tendríamos que hacer lo siguiente. Puedo cambiar entrada que sea estático, que va a colocar ahí esa clasificación de un tipo de almacenamiento estático para la variable entrada, que en este momento lo estamos utilizando como variable, y ahí podemos grabar. ¿Qué más? Ahora nos reclama, no se puede hacer una referencia estático al campo no estático ISR, porque estas cosas van unidas de alguna manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aprovechar del eclipse
el ISR lo convertimos en estático. Solamente en un ambiente de practicidad, chicos. Entonces, sigo. Disculpen. Tendría que, me puse medio ronco, tendría que hacer lo mismo para multiplicar. Entonces, esto, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar el multiplicar de esto ahí. Obviamente terminado en punto y coma. Y acá, ¿qué voy a multiplicar? El n1 y el n2. ¿Sí? A ver cómo va tomando forma esto. Multiplicar. Oh, estamos re bien acá. Eso debería ir acá. Control X, Control V. Perfecto. Y acá, ¿qué vamos a hacer? A ese sumar vamos a invocar o a llamar sumar de qué? De n1, n2. Ya. Chicos, esto igual les digo que es muy distinto a estar escribiendo solo el código mucho más rápido, pero acá trato al menos de ir explicándolo, ¿sí? Más o menos. Entonces eso también coloca más lenta la programación de esta cosa. Ya, entonces lo importante es que el método, disculpen, el método leer para sumar, ¿qué hace? Lee los números antes y luego retorna la suma. El método leer para multiplicar, ¿qué hace? Antes lee los números, ¿sí? Y luego retorna la multiplicación. Pero podemos mejorarlo claramente agregando algunos mensajitos, como cuáles. Si hizo control barra espaciadora enter, y acá lo típico, vamos a colocar ingrese números a sumar. Ya ingrese números a sumar, y ahí esperamos que la persona ingrese los dos números. Obviamente puedo tomar eso, control C, y colocar acá antes de las peticiones de lectura lo mismo, ingrese números, pero en este caso para multiplicar. Perfecto. Ingrese números para multiplicar, ¿sí? Y ahí, de hecho no me gustó los puntos, voy a colocar eso, ¿sí? Ingrese números para multiplicar, voy a colocar eso, ya. Y el espacio respectivo para que quede bonito, ordenado. Ese error es falso, le doy a guardar, se va. Ya, ahora sí puedo abrir estos otros métodos. Lo importante es que, voy a agrandar esto. Esta clase llamada métodos tiene variables globales, sí, el ISR y el entrada. Básicamente esas variables son globales para que sean conocidos por este método, y estos métodos que son los que permiten la lectura y ingreso desde el teclado. Por eso es que tenemos que colocarle esta cláusula para el manejo de secciones, así si ocurre algún error de lectura nos va a mandar una exception, específicamente cuál, una IO exception que deriva o extiende a exception. Eso es herencia pura. Ya, pero eso es para más adelante. Lo importante es que acá el método sumar es chiquitito, retorna la suma, el método multiplicar es chiquitito, retorna la multiplicación. Sí, está correcto. Espero no haberme equivocado en nada. ¿Y qué hace? Calculadora del pasado, hace ciclo infinito, sumar, perfecto. No, porque en realidad, ¿a quién vamos a tener que llamar? A leer para sumar. Entonces hacemos lo siguiente, control C, y acá voy a colocar en vez de eso lo siguiente, control B, ¿sí? O sea, vamos a llamar a leer para sumar. Pero ¿qué pasó acá? Si vamos al error. El método leer para sumar no está definido para el tipo calculadora del pasado. Claro, pues ¿dónde está? En métodos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si hacemos eso y puntito, ¿estará bien? Estará bien. Pero reitero, eso no es una instancia. Eso es una clase con métodos estáticos, y esto es un método estático. Ojo con eso. Eso, entre comillas, es pasado. Y ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a tomar eso, control C, control V, voy a cambiar eso por 2, voy a normalizar un poquito ahí, que se vea más bonito, y voy a cambiar el ¿cuál? El leer para multiplicar, control C, ¿sí? Y acá vamos a colocar, y fíjense lo que voy a hacer ahí, punto, ¿cuál? Leer para multiplicar, perfecto.
Entonces, punto y coma. Ahora tengo las dos primeras opciones del menú. ¿Cuál? 1, 2. Pero me falta finalizar. ¿O no? Veamos. Entonces acá voy a agregar, ¿sí?, el case 3. Dos puntos. Y voy a usar esta clase system. Punto. ¿Habrá un método que en inglés signifique salida? Sí. Muy usado por los programadores. Acá, este argumento normalmente es un entero que se usa por convención o norma. Es 0 para un término normal, una finalización por la puerta normal de salida, y un argumento distinto a 0 yo suelo usar -1 cuando es una salida abrupta, ¿sí?, una salida de emergencia. Pero como esta es una salida normal solicitada por el programador al presionar el 3, que voy a colocar acá 0. Lo importante es que salga. Creo no haber cometido ningún error. Podría agregar acá esta instrucción, ¿sí? Pero sabemos que el break quiebra hace que cuando se seleccione el 1 vayamos a la línea 58. Cuando se selecciona el 2, el break quiebra hace que de aquí salta a la línea 58. Y cuando se selecciona el 3, el break quiebra hace que salta a la línea 58. Entonces, si el break hace que salte a la línea 58 y al no estar el break igual salta a la línea 58, ¿qué podemos hacer? Listo. Eso, de hecho, podríamos agregar otra opción. A ver, la idea es, a ver, estoy viendo, mientras ingrese el 1, mientras ingrese el 2, ¿qué va a poder hacer? Sumar o multiplicar. Pero si ingresa otra cosa que no sea ni el 1, ni el 2, ni el 3, no va a hacer nada. Entonces podríamos agregar la siguiente opción, y ahí sí voy a tener que volver a colocar el break. Voy a agregar un default, simplemente para hacer el código más bonito, más preciso en alguna validación simplista de errores. Entonces en este caso voy a control barra espaciadora enter, y voy a colocar opción errada, lo típico, opción errada, ya, opción errada, pero acá sí que no necesito el break, ¿sí? Estoy ordenando ahí, no necesito el break. Entonces, ¿cuál es la idea? El usuario ingresa al 1, bien, suma, pide, lee y suma. El usuario ingresa al 2, lee y suma. El usuario ingresa al 3, chao, termino. Y en caso contrario, cualquier otra cosa, opción errada, ¿sí? Me está reclamando acá porque menú está igual pidiendo algo. Entonces, si está pidiendo algo y eso está bien escrito, nos falta simplemente acá esto. Control C. Eso lo va a hacer el menú. A ver, está reclamando por entrada, y entrada la conoce el main. Se supone que a ver, quiero ver aquí algo. No se puede. Ah, ya sé. Lo mismo, eso es por trabajar más orientado a objeto, y ahora no lo estamos haciendo de verdad. Entonces voy a colocar eso ahí y nuevamente me va a reclamar por el ISR. Fíjense. No se puede hacer una referencia estática, entonces vamos a la referencia estática. Que lo estático es tiempo pasado, por decirlo así. Después probablemente no usemos eso y se podrá mejorar bastante. Ya, pero vamos. Entonces voy a grabar, ¿sí? Y vamos viendo calculadora del pasado. Acá está el main, lo voy a abrir. Por ahí parte toda aplicación de consola. Por eso la clase pública se ejecuta, perdón, a través del método main. Es el que gatilla la aplicación. Entonces, el main tiene como primera opción crear una variable OP para recibir las distintas opciones. En la línea 48 invocamos a un método menú, y si vemos el contenido del menú, el menú lo único que hace, dibuja el menú y retorna selección. En este caso el menú va a hacer esto, ¿sí? Y la selección va a hacer que el usuario, o va a permitir, perdón, no es que lo haga, que el usuario elija entre 1, 2, 3 u otro, ¿sí? O uno.
En realidad podemos dejar 1, 2 o 3, porque el otro va a ser algo inválido, que sería cualquier cosa que no sea 1, 2 o 3. Entonces se guarda en selección es entero, lo que retorna menú es entero, está ok, entero con entero se llevan bien, por lo menos en Java. Retorno select, exacto, entero con entero. De hecho, fíjense, una pequeña optimización simple. Esta variable select es lo mismo que select, sí. Entonces, si eso es lo mismo, ¿por qué no lo hacemos así? Control X. Y ahí, control V, perfecto. Y esa línea se fue. De modo que de hacer un código más limpio, por decirlo de alguna forma. Ah, ahí, perfecto. Lo otro, creo que está dentro de lo que podría esperarse, sin ser tan complejo ni, qué sé yo, tan enredado, por decirlo de una forma simplista, al estilo del pasado. ¿Sí? Ahí vamos a hacer sus comentarios. Entonces voy a ejecutar este método main. A ver, casi vuelvo a revisarlo rápidamente. Creamos la variable OP, que es un entero, creamos desde el main, delegamos en el método menú despliega todas esas opciones, está la entrada, se lee, devuelve la opción que sería 1, 2 o 3, ya, y esto lo recibió P, luego con el switch lo recibimos la selección que nos envía menú, y elegimos entre 1, 2 o 3, un subdefecto, el default. Acá hay un problema que no tiene nada que ver con el código que está bien, simplemente acá dice entre 2 y 4 números. Entonces, bajo esa premisa, podemos utilizar la sobrecarga. Y la sobrecarga, a pesar de que es una operación que lo permite la programación orientada a objetos, no es exclusiva de la programación orientada a objetos, sino en la programación procedural en lenguajes como C++ o en lenguajes como Java, siendo o trabajando de manera procedural, se puede usar la sobrecarga. Ojo con eso. Entonces lo vamos a usar en estos métodos que son estáticos. La sobrecarga, que es la sobrecarga, no es más que la capacidad de generar un método con el mismo nombre, pero que se distinguen los parámetros. En este caso, este método, por ejemplo, ¿dónde está? Ahí tenemos un leer para sumar, que lee dos cosas, ¿no es cierto? Un leer para multiplicar, que son dos cosas. Entonces acá me convendrá sumar. A ver, partamos por lo simple. Este sumar lo vamos a sobrecargar. Control C. Voy a colocar acá Control V, chuta. En donde X, Y, INT, Z, INT, W. ¿Cuál es la idea? Que sume X más Z más W. Luego, eso significa que el método sumar está sobrecargado. ¿En qué se distingue? En los argumentos o parámetros solamente. Acá voy a sobrecargar el método multiplicar, control C, control V, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer acá? Voy a obviamente colocar esto que está acá. Me puedo aprovechar para el copy paste, control C, control V. Y vamos a multiplicar X por Y, por Z y por W. Ahí quedó mejor. Perfecto. Con eso sobrecargamos el sumar para que opere con dos argumentos, sobrecargamos el multiplicar para que opere también con cuatro argumentos. Esa es la idea, que opere con 2 y con 4, con 2 y con 4. El problema será acá leer para multiplicar. Voy a hacer una pequeña variante acá, ¿sí? No necesariamente es la mejor o la peor. Voy a agregar un parámetro, un switch que se utiliza para validar. Entonces, ingrese números a sumar. Perfecto. Voy a hacer una pregunta, si son 2 o son 4. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Ingrese números a sumar. O sea, acá si me viene 2, sumo 2 números. Si me viene 4, sumo 4 números. Entonces tendría que hacer lo siguiente. If si switch es igual a 2, que eso es lo que voy a hacer. Siempre va a estar este mensaje ingrese números a sumar, por ende lo voy a migrar acá arriba.
perfecto. Pero si son dos, que es lo que voy a hacer, voy a contener las instrucciones con las llaves respectivas y voy a crear un N1, voy a crear un N2 para leer, ¿sí? Y luego voy a retornar acá. Desafortunadamente eso es por programación, culpa de la programación orientada a objetos, sí. Con la programación orientada a objetos uno puede declarar donde quiera, no como la programación estructurada que normalmente se requiere al inicio. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esto? Ya, voy a un switch. ¿Cuánto? La idea del switch es lo siguiente. Si es 2, leo switch igual 2, son dos números, ¿sí? O switch igual 4, obvio, son 4 números a procesar. Perfecto, entonces en vez de hacerlo así, para que no me moleste, este N1 y este N2 solo existen ¿dónde? En el if. Y eso no me conviene, porque no existe acá afuera. Entonces una forma sencillísima de solucionarlo es crear las variables antes. int, N1, N2, así tal cual. Y esto se usa simplemente.